Es realmente conmovedor observar cómo en cada capítulo de Are You Sure? Jungkook revela su profunda devoción por Jimin, mostrándose siempre dispuesto a hacer todo por él. A lo largo de su travesía juntos, es evidente que uno de los mayores placeres de Jungkook es ver a Jimin cómodo y feliz, siendo cada gesto una muestra de cariño. En muchos momentos, Jungkook demuestra lo mucho que le gusta cocinar, y aunque pareciera que Jimin está dispuesto a ayudar, la realidad es que el mismo Jungkook lo detiene suavemente, sin permitirle involucrarse demasiado. Este detalle tan sencillo revela una complicidad mucho más profunda, porque mientras algunos espectadores podrían interpretar que Jimin no participa en la cocina por falta de habilidad, la verdad está muy lejos de esa suposición. Jungkook, con su habitual paciencia y ternura, le deja claro a Jimin que no se trata de su habilidad en la cocina, sino de su deseo de consentirlo. En uno de los momentos más dulces, cuando Jimin intenta bromear sobre su falta de destreza culinaria, Jungkook, con un tono de afecto inconfundible, simplemente le dice: ¿por qué te subestimas tanto? Reafirmando una vez más lo mucho que valora a Jimin. Y es que Jungkook nunca deja pasar una oportunidad para recordarle a Jimin lo especial que es. Desde los pequeños gestos hasta las palabras llenas de afecto como «eres lindo», «eres muy bonito» o «lo hiciste genial», Jungkook demuestra en cada instante cuánto lo admira. El hecho de que Jungkook no permitiera que Jimin se acercara demasiado a la cocina durante su viaje no tiene nada que ver con una necesidad de apoyo, sino con su profundo deseo de mimarlo, de cuidarlo y hacerle sentir que no tiene que hacer nada, que todo lo que necesita es disfrutar del momento. Cada uno de esos gestos, desde la manera en que toma el control en la cocina hasta los suaves comentarios que ofrece, es una expresión de amor, de querer brindarle a Jimin lo mejor. La dinámica entre ambos no es solo romántica, sino una muestra constante de lo mucho que se valoran y de lo profundamente conectados que están. Ahora le voy a mostrar algunos de estos momentos. En primer lugar, el que le acabo de comentar, donde Jimin le dice a Jungkook que él ayudará a hacer una salsa, y Jungkook se niega. Ante su respuesta, Jimin cree que quizás es porque no lo hace muy bien, a lo que Jungkook le responde: ¿por qué te subestimas tanto? En el último capítulo del programa, también vemos cómo Jungkook cocina para Jimin y le dice: siéntate y espera. Y Jimin, totalmente acostumbrado, va y se sienta para luego ver a Jungkook cocinar. Como hemos visto, todo ese momento se la pasó sonriendo, ya que Jungkook hizo lo posible para hacerlo reír. 아니야, 나 빠져 있을게. 난 너를 믿어. 가만히 있어. Hay incontables momentos que reflejan la devoción y atención que Jungkook tiene hacia Jimin. Más allá de lo evidente, en los pequeños detalles que hablan de una conexión inquebrantable entre ellos. Uno de estos momentos que ha quedado grabado en la memoria de muchos es cuando Jungkook fue a la casa de Jimin con la intención de cocinarle. A pesar de que Jimin había expresado su deseo por algo tan simple como pollo frito, Jungkook no se conformó con solo cumplir ese pedido. En su lugar, decidió preparar una comida completa, llena de cariño y dedicación, con el único objetivo de ver a Jimin disfrutar. Esta acción revela que Jungkook no se limita a satisfacer los deseos de Jimin de manera superficial, sino que siempre busca ir más allá, brindándole algo que, aunque no haya pedido, sabe que lo hará feliz. En el programa, como mencioné anteriormente, Jimin casi nunca se acerca a la cocina de manera activa. En lugar de cocinar realmente, lo vemos en contadas ocasiones intentar ayudar a Jungkook, quien siempre le recibe con una sonrisa suave, pero al mismo tiempo con la firme convicción de que Jimin no debe hacer nada más que relajarse. Esta dinámica entre ellos es una muestra clara de cuánto disfruta Jungkook de cuidar a Jimin, de verlo cómodo y relajado mientras él se encarga de todo.
Algunos podrían pensar que es un gesto común, pero en realidad es una manifestación profunda del amor que siente por él. Jungkook no necesita palabras para decirle a Jimin cuánto lo ama, porque sus acciones hablan por sí solas. Si crees que los pensamientos de Jungkook hacia Jimin solo surgen cuando están a punto de encontrarse, estarías muy equivocado. Uno de los momentos más conmovedores que demuestra cuán presente está Jimin en la vida de Jungkook ocurrió cuando Jungkook estaba disfrutando de una comida en Nueva York después de una de sus presentaciones. En medio de su experiencia, lo primero que cruzó por su mente no fue otra cosa que Jimin. «Esto le encantaría a Jimin», dijo Jungkook, dejando en claro que incluso en la distancia, Jimin está en su mente y en su corazón. La muestra de amor no quedó solo en esas palabras, sino que Jungkook, con su habitual esmero, decidió grabar la receta para poder recrear ese plato y compartirlo con Jimin en el futuro, cosa que claramente hizo. Este pequeño gesto refleja la profundidad de los sentimientos de Jungkook, como, a pesar de estar disfrutando un momento por sí mismo, no puede evitar pensar en cómo hacerlo parte de la vida de Jimin. La manera en que Jungkook tiene presente a Jimin es realmente asombrosa. Siempre está pensando en él, en cómo puede consentirlo, hacerlo sentir especial y valorado. Jimin lo ha vuelto a hacer y sigue rompiendo récords a lo largo de todo el 2024. En septiembre, Jimin se consolidó como el artista de K-pop más reproducido en Spotify, un logro impresionante que demuestra su impacto global y su presencia en la industria musical. Lo que hace este logro aún más especial es que hasta la fecha, Jimin es el único solista coreano en la historia de Spotify que ha dominado durante 3 meses consecutivos, algo que habla de su popularidad imparable y del amor que sus fans en todo el mundo tienen por su música. Su increíble habilidad para conectar con el público lo ha llevado a alcanzar 675 millones de streams con su éxito Who, posicionando la canción como la número 22 más reproducida por un artista de K-pop en Spotify. Pero eso no es todo. Ha superado a 3D de Jungkook, que cuenta con 671 millones de streams. El dominio de Jimin no se detiene ahí. Su álbum Muse, lanzado en el 2024, también ha dejado huella en la plataforma de streaming más grande del mundo. Es el único álbum lanzado este año que ha logrado mantenerse durante 11 semanas consecutivas en el top 10 de la lista global semanal de mejores álbumes de Spotify. Un hito increíble que muestra cuán influyente y querido es Jimin en la escena musical actual. Su capacidad para mantenerse en las primeras posiciones semana tras semana es una prueba de que su música no solo cautiva en su debut, sino que tiene una longevidad impresionante, algo que pocos artistas logran. Además, su icónica canción Who ha alcanzado otro récord extraordinario. Se ha convertido en la segunda canción más reproducida por un acto coreano o de K-pop en Spotify USA, con 132.1 millones de streams, superando incluso a Dynamite, de BTS, que tenía 131.9 millones. Este logro es particularmente significativo porque Dynamite fue una de las canciones más populares en todo el mundo cuando fue lanzada, y que Jimin ahora la haya superado con su propio trabajo en solitario demuestra el inmenso poder y la versatilidad que tiene como solista.